Bienvenidos al canal Abre los Ojos, una mirada crítica a la religión y a la política. Hoy abordamos el tema del Jesús de la historia. Vimos antes, en los vídeos anteriores, el tema del Jesús de la teología. Hoy vamos a ver el tema del Jesús de la historia en los siguientes vídeos. Hoy vamos a ver los dos perfiles de Jesús que existen en los Evangelios y en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver cuál de los dos podemos considerar histórico. A partir del perfil que consideremos histórico, desarrollaremos en el próximo video la vida de Jesús. Luego veremos un vídeo sobre los familiares de Jesús, uno por uno, y terminaremos este tema con una persona tan importante como el apóstol San Pablo. Entonces vamos a empezar hoy con el tema de los dos perfiles de Jesús. Perfiles son simplemente una serie de características, no una descripción de un personaje, sino lo esencial, las características que lo definen. Entonces, los evangelios, aunque parezca extraño, hay dos Mesías. El Mesías que todos tenemos en la cabeza, porque es el Mesías que predomina en los evangelios. Pero hay otro Mesías, un Mesías que llamamos disonante, que es un Mesías que parece oculto. Se refieren mucho menos a él, pero contradicen todo lo que dicen del Mesías predominante. El Mesías predominante, su perfil, corresponde a lo que ya explicamos. Nace en Nazaret, en el noroeste del lago de Tiberíades, en Galilea. Es hijo de un carpintero o albañil, al igual que él mismo. Es un Mesías, pero su reino no es de este mundo. Es un hijo de Dios en forma literal. Es un judío de nacimiento, pero un reformador de la religión judía. De forma que esas reformas originan una nueva religión, el cristianismo. Es enemigo acérrimo de los fariseos, acepta la ocupación romana, no se opone al pago de impuestos, es pacifista, predica el amor a los enemigos, poner la otra mejilla si alguien te pega. Es crucificado por instigación del Sanedrín, la asamblea judía, por blasfemia, al haberse declarado hijo de Dios y Mesías. Y su sacrificio tiene por objeto la salvación de las almas en el reino celestial, al apaciguar la ira de Dios por los pecados de los humanos. Puedo haber olvidado algo, pero creo que eso nos da una idea del personaje que nos está mostrando el Evangelio y el Nuevo Testamento en general. Pero si miramos un poco más, vamos a ver otro perfil. El perfil de un Jesús natural de Gamala, no en el oeste, sino en el este, en el noreste del lago de Tiberíades. Recuerdan que vimos varios vídeos sobre Gamala y el tema es muy claro. En los evangelios nos definen una ciudad en el este del lago de Tiberíades, no en el oeste, una ciudad sobre una montaña, amurallada, con una sinagoga, con un despeñadero desde el cual se puede despeñar a la gente. Y obviamente nada de eso corresponde ni con Nazaret ni con Cafarnaún, que están no en el este sino en el oeste, que no tenían sinagoga en la época. No se ha encontrado ninguna sinagoga de esa época. No hay tampoco murallas ni en Nazaret ni en Cafarnaún, y desde luego no corresponden en nada con los elementos que figuran en los evangelios, como sí corresponde en Gamala, la verdadera patria de Jesús. Es un pretendiente del reino restablecido de Israel. Es el Hijo de Dios en sentido simbólico,
hijo del hombre, y veremos qué quiere decir. Es un judío extremadamente fiel a la ley de Moisés, no propone ningún cambio a la ley de Moisés. Tiene una visión religiosa igual a la de los fariseos, porque él mismo es un rabino. Es el líder de una rebelión contra Roma, es supremamente combativo contra sus enemigos y es crucificado por Pilatos por haberse declarado rey y oponerse al pago de impuestos a Roma. De forma que es sacrificado por tratar de expulsar al ocupante romano y restablecer la independencia de Israel. Si nos paramos un momento y luego los vamos a ver uno al lado del otro, es obvio que un perfil es el reflejo opuesto del otro. No es diferente, es totalmente lo opuesto. Ahora, ese perfil disonante me dirá usted, ¿dónde está? Yo he leído los evangelios y no me he dado cuenta. Está en los evangelios, está en el Nuevo Testamento. En el caso de Gamala, pues ya hemos hablado de por qué lo consideramos natural de Gamala. Miembro de la realeza está, por ejemplo, porque hay varios casos, pero por ejemplo está en en el Evangelio de Mateo 17, 25, 26, en donde le preguntan unos judíos a Pedro si su maestro paga el impuesto. Pedro dice, sí, lo paga, pero luego va y le dice a Jesús, nosotros tú pagas el impuesto, y dice, oye Pedro, ¿tú crees que los reyes han establecido los impuestos para que los paguen sus hijos o los demás? Y Pedro dice, no, los demás. Dice, bueno, para no escandalizar, paguémoslo. Pero Jesús dice muy claramente que es hijo del rey. Y vamos a ver de aquí en adelante que hay muchas pruebas de esto. Es un pretendiente del reino restablecido de Israel. En Juan 4, 25, 26, una samaritana lo reconoce como Mesías. En Juan también, en el capítulo 6, versículo 15, aparece un dato muy interesante. La gente trata de cogerlo, de tomarlo para hacerlo rey. Y veremos que ese dato que figura ahí nomás es muy concordante con otros datos que tenemos. Obviamente que en el juicio ante Pilato, lo primero que le pregunta a Pilato es, ¿esto es el rey de los judíos? Y Jesús dice, tú lo has dicho. O sea, y obviamente tenemos también el tema de Pedro, cuando Jesús les pregunta, ¿quién crees ustedes que yo soy? Y Pedro le dice, tú eres el Mesías. O sea, Jesús se declara Mesías ante la samaritana, ante Juan, ante Pedro, ante Pilatos. Y Mesías quiere decir rey, en una época que el único rey es el emperador. Rey quiere decir el ser el enemigo y el de Roma y el tratar de expulsar a Roma. Es muy grave. A continuación tenemos el Hijo de Dios en sentido simbólico, Hijo del hombre. En Lucas 32, 22 y en otros evangelios, aquí no pongo todas las concordancias, en el momento del bautismo surge una voz del cielo que dice lo siguiente: tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Es su hijo y por tanto en eso. ¿Pero decían eso los evangelios? No, los evangelios originales no decían eso. Recuerde que ya introduje el punto que lo veremos más desarrollado cuando veamos el tema de cómo se compusieron los evangelios. Que los evangelios que leemos hoy, en castellano, en inglés, difieren en muchos puntos de los evangelios originales en griego. Y hay autores que se han dedicado a ver las diferencias, todo lo que ha sido modificado a través de los siglos. Yo les recomiendo para iniciarse en este tema el bestseller de Bart Ehrman, Jesús no dijo eso. Entonces, si nos vamos a los evangelios originales en griego, no encontramos tú eres mi hijo amado, en ti me complazco, sino que
vemos, tú eres mi hijo amado, hoy te he engendrado, que era la fórmula que según el Salmo segundo, versículos 6-8, se aplicaba en el momento en que se nombraba a un rey. Y Yahvé se supone que lo aceptaba a partir de ese momento, lo adoptaba a partir de ese momento como su hijo. Ahora bien, nadie engendra a un adulto de 30 años si lo considera a partir del momento del bautismo como su hijo, es su hijo adoptado. En realidad, todo Israel era el hijo, se consideraba hijo de Yahvé, pero se enfatizaba en el caso del Mesías, del rey. Pero nunca se entendía literalmente, se entendía, como dicen los evangelios originales en griego, como una adopción similar a la que en el Salmo segundo se afirma de todo rey de Israel, cuando se produce su nombramiento. ¿Es un reformador religioso o un conservador? Obviamente es un conservador religioso, lo dice en Mateos 5, versículo 17, donde dice que no ha venido a anular la ley ni los profetas, que al que trate de cambiar una letra o una tilde de la ley será el más pequeño en el reino, y lo reafirma en varios pasajes. Él ha venido a hacer cumplir la ley. En Marcos 7, 1-23, tenemos un pasaje muy importante, porque es el que más se tiene en cuenta cuando se afirma que Jesús reformó la ley de Moisés, y específicamente que acabó con las reglas alimenticias, con las reglas de pureza alimenticia, con las reglas kosher, que es una parte muy importante de la Torá. Y eso es totalmente falso. Si vemos Marcos 7, este es el tema que aparece en otros evangelios también, por supuesto, de el lavarse o no lavarse las manos. Los fariseos le objetan a Jesús que él y sus discípulos comen sin lavarse las manos, y que eso les hace, es una impureza. Y entonces Jesús le dice, nada de eso, nada de eso. Los alimentos no tienen pureza o impureza según que uno se lave o no se lave las manos. Lo que nos hace impuro no es lo que entra en nuestra boca, sino lo que sale de ella. Pero entonces, ¿por qué esa costumbre? No existía esa costumbre. Es una innovación. En la Torá, en la ley de Moisés, no se da ninguna obligación de lavarse las manos. Algunos fariseos que en esa época están innovando en el tema de la pureza, lo que dicen es que si tú estás impuro por una de las cantidades de razones que hay en la Torá, por haber tenido efluvios de sangre o de semen, por haber tocado un cadáver, etc., si tú estás impuro, que eso no es un pecado, pero te hace ir al templo para sacrificar un animal y así volverte puro. Pero si tú estás impuro, cuando tocas un alimento lo vuelves impuro y entonces te contagias, y el alimento impuro te hace todavía más impuro, y la única forma de defenderte es lavarte las manos para que puedas tocar el alimento sin volver al alimento impuro. Entonces, lo que la Biblia nos dice es que hay alimentos prohibidos. Los animales que no hienden, que la pezuñan y que no rumian, como el conejo, o obviamente el cerdo, o los que no tienen escamas, o los que no tienen cola, y ahí están las langostas y la sepia y los pulpos y los langostinos y muchos, eso no se puede comer.
Pero todo el resto no nos dice que tengamos que lavarnos las manos para comerlo. Eso no está en la ley de Moisés. Y por lo tanto, Jesús, como judío conservador, dice, oiga, no introduzcan cosas que no están en la ley. Por lo tanto, eso, aunque los evangelistas aprovechan el pasaje, según está hoy día escrito, y dicen, y de esa forma Jesús abolió las leyes kosher, las leyes de pureza alimenticia. En realidad lo que hacía era reafirmar las leyes de pureza de la Torá, nada más. Jesús es un enemigo acérrimo de los fariseos. Pero resulta que, pues recuerden que los califica de sepulcros blanqueados, de serpientes, de camada de víboras. Los maltrata a través de todos los evangelios. Y resulta que lo primero que nos encontramos en el perfil de insolente es que Jesús es un fariseo, es un rabino, es un maestro de la ley. Y eso lo tenemos en nada menos que en el primer capítulo de Juan. Ya arranca diciendo eso. Cuando Natanael le dice, Rabino, tú eres el Hijo de Dios. Y en otros pasajes se le muestra como maestro, se le dice como maestro, entendido como maestro de la ley. Entonces, mal podría atacar a los fariseos si él mismo lo definen como un fariseo. Ahora bien, en otros pasajes minoritarios, pero ahí están, los rabinos, los fariseos aparecen como los amigos de Jesús, como sus aliados. Por ejemplo, en Hechos 5, 34, 39, en el juicio que adelantan los judíos contra Pedro, lo defiende, contra el apóstol Pedro. ¿Quién lo defiende? El gran rabino de la época, Gamaliel, que dice dejarlo en libertad, soltarlo. Luego tenemos en Lucas 13:31 que los fariseos le advierten a Jesús que se cuide, que Herodes quiere matarle. Entonces, pues realmente es muy difícil entender la polémica contra los judíos cuando los judíos lo defienden en juicios, lo previenen del riesgo de Herodes Antipas que quiere perseguirlo, etcétera, etcétera, y cuando se le define como maestro de la ley, como rabino. Y entonces, aquí tenemos una cosa un poquito dispendiosa, pero es necesaria porque es un elemento muy importante del perfil. Muchos expertos han analizado el tema de las críticas a los fariseos en los evangelios y cómo Jesús decía otras cosas y los criticaba. Y cuando se va a ver la ley farisea de la época, resulta que todo lo que dice Jesús es lo que dicen los fariseos. Lo que ataca no es a los fariseos, porque está diciendo lo mismo que los fariseos. Fíjense, por ejemplo, en Mateo 7:12 dice Jesús, en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Y la doctrina de los fariseos era muy sencilla. El gran maestro Hillel, que era de la tendencia que seguía Jesús, la otra era la de Shammai, dice, lo que es odioso para ti no se lo hagas al prójimo. Están diciendo lo mismo. El sábado, dice Marcos 2:27, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, y eso aparece como una crítica a los fariseos. Resulta que en el Talmud se dice, el sábado fue hecho para vosotros y no vosotros para el sábado. Era la doctrina de los fariseos. Si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? Dice Juan 7:23.
Y resulta que también en el Talmud se lee, si la circuncisión que concierne a uno de los 248 miembros del cuerpo predomina sobre el sábado, ¿no predominará el cuerpo entero sobre el sábado? Más fuerte incluso que lo expresa Jesús. O dice Jesús en Mateo 6, 14, 15, si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y resulta que en el Midrash Tanhuma se dice, que son comentarios de la Torah, se dicen, perdona el daño que te ha hecho tu prójimo y entonces cuando lo pidas tus pecados serán perdonados. Lo mismo. En Juan, en el capítulo 9, también hay una versión larga en la cual los fariseos critican que Jesús sanara a un ciego en sábado aplicándole barro obtenido con su salida. Y resulta que los fariseos consideraban que la ceguera debía tratarse como si fuera así fuera en sábado. No podía tratarse en sábado, debía tratarse así fuera en sábado. Y así hay muchos más ejemplos. Yo he tomado estos de un recuento mucho más largo que hace Jan Maccoby en su libro Revolución en Judea. Entonces, proseguimos. En este perfil disonante, Jesús es el líder de una rebelión contra Roma, y eso lo tenemos muy claro a través de varios pasajes bien entendidos. La entrada triunfal a Jerusalén, en donde multitudes lo aclaman como rey y le dicen sálvanos o libéranos, que era lo que se aplicaba al rey cuando entraba después de su nombramiento a Jerusalén, y se entendía como libéranos de nuestros enemigos, pero lo reconocen como rey. Eso ya es una declaración de guerra contra Roma. Además, llega montado en un pollino, como figura de Zacarías, en el libro del profeta Zacarías, que se dice que el rey entrará en Jerusalén a lomos de un pollino. Esa es la entrada. Pero luego viene el ataque al templo. El ataque al templo figura en los evangelios de una forma incomprensible, porque se presenta a Jesús atacando a los mercaderes, porque hacen dos cosas que son imprescindibles para el funcionamiento del templo. Los peregrinos que visitan el templo deben hacer y quieren hacer sacrificios para purificarse, para ganar indulgencias, etc. Y para eso deben comprar palomas, o si tienen más dinero, un cordero, pero lo usual es palomas. Entonces ahí están los mercaderes vendiendo esas palomas para que los peregrinos puedan hacer sus sacrificios. Además están cambiando dinero, pero es que es un servicio. ¿Por qué? Porque no se puede entrar en el templo con monedas en donde aparezca la efigie de un emperador o de un rey, porque eso viola el primer mandamiento. Entonces ellos los cambian por monedas en donde no figuren dibujos de seres humanos. Entonces no hay ningún sentido. Entonces debe haber otro sentido al ataque al templo. Y entonces llegamos al personaje de Barrabás. Fíjense, el personaje de Barrabás es muy curioso, porque los evangelios nos lo presentan, que leemos hoy día, nos lo presentan como Barrabás. Pero los evangelios originales en griego, incluso los que a mediados del siglo III leía Orígenes en Alejandría, Barrabás se llamaba Jesús Barrabás. Y Bar-Abás quiere decir hijo del Padre. O sea, que es mucha coincidencia que presenten a los judíos: ¿a quién quieren ustedes soltar? ¿A Jesús o a Jesús?
Jesús que se reclama como hijo de Dios, hijo del Padre, o este que se reclama también como el Padre, es el mismo personaje. Además de que no existe ninguna costumbre en el Imperio Romano de dar a escoger a la multitud en una fiesta si quieren sacrificar a uno u a otro delincuente, porque en absoluto además un procurador hubiera dejado libre a alguien como Barrabás, que según nos cuentan los evangelios participó en una insurrección en Jerusalén en la cual se derramó sangre. Entonces es obvio que esa insurrección en Jerusalén es la que protagoniza Jesús en el templo, porque es en donde está toda la administración, la riqueza, las armas, y cualquier insurrección va a ir contra el templo. Si hubo una insurrección contra el templo que lideró Barrabás, es la misma que Barrabás, Jesús, hijo del Padre, es la misma que realizó Jesús, hijo de Dios. Ahora, a través de todo el Evangelio tenemos a Jesús rodeado de apóstoles celotes. Celotes era en la parte, el movimiento antirromano, guerrillero, que había iniciado Judas de Gamala y que durante muchas épocas produjo muchos levantamientos. Simón el celote, Simón el revolucionario, Judas Iscariote. Los iscariotes eran los mismos celotes por la costumbre de llevar oculta en la túnica una daga, una sica se llamaba, con la cual atacaban a los colaboracionistas con los romanos. Simón Pedro el Barjona quiere decir lo mismo, el rebelde, el revolucionario. Santiago y Juan, los hijos del trueno, que no puede considerarse una denominación muy pacifista. Y luego tenemos a Jesús en este perfil disonante, como combativo, no pacifista, no la otra mejilla, no amor a los enemigos, sino combativo con sus enemigos. En Mateo 10, 14, 15, y al igual que Mateo 11, 24, Jesús condena al peor de los castigos a aquellos que no escuchan a sus apóstoles cuando los visitan para adoctrinarlos. En Mateo 10, 14, 15 dice que los que no se escuchen les dice a sus apóstoles: en el día del juicio su castigo será peor que el de Sodoma y Gomorra. Y en Mateo 11, 24 dice: ay de ti, ay de Corazín, ay de ti Betsaida, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes, porque tampoco escucharon a sus apóstoles. Entonces, el que no les escucha, el que no les obedece, el juicio final van a tener un castigo terrible. Luego tenemos, obviamente, ya mencionamos en todo el capítulo de Mateo 33, todos esos ataques a los fariseos, que propiamente pues les caerá sobre su sangre, sobre sus cabezas la sangre de los justos, hipócritas, cama de víbora, etc. No es propiamente algo que refleje un amor a los enemigos, ciertamente no lo es. Luego tenemos en Lucas 22, 36 ese pasaje el que dice: el que nada tenga que venda su manto y compre una espada. Y en Lucas 12, 49 y 53 y en otros evangelios dice Jesús: no he venido a traer la paz, he venido a traer fuego a la tierra, y como quisiera que ya estuviera ardiendo. No he venido a traer la paz, sino la división. En su conjunto, este es un perfil muy diferente, y entonces podemos mirar ahora, poner en paralelo ambos perfiles. Entonces, perfil predominante en un lado y perfil disonante en el otro. Natural de Nazaret, no, de Gamala. Hijo de carpintero, no, de rey. Mesías de un reino, no de este mundo, no, pretendiente al trono de Israel. Hijo de Dios,
literalmente no, simbólicamente. Reformador de la ley de Moisés, no, fiel de la ley de Moisés. Enemigo de los fariseos, fariseo el mismo de la tendencia de Giel. Acepta la ocupación romana, líder de la rebelión contra Roma. Pacifista, combatiente. Crucificado por instigación del Sanedrín por declararse hijo de Dios y Mesías, no, crucificado por Pilatos por rebelión. Entonces, teniendo ya estos dos perfiles, podemos mirar cuál de los dos podemos considerar más histórico, se adecua al contexto histórico. Entonces veamos un poquito las características de Israel en la época de Jesús. Los romanos llegan con Pompeyo en los años 60 antes de nuestra era y empieza ahí la humillación de Israel. Pompeyo hace nada más y nada menos que entrar en el Santo de los Santos, de donde solo podía entrar y una vez al año sumo sacerdote. Eso era algo tan terrible como el famoso paseo por la explanada de las mezquitas de Ariel Sharon, que provocó aquella famosa intifada. El reino de Herodes el Grande arranca en el año menos 44 y llega hasta el año menos 4. Recuerden que los romanos han llegado como conquistadores, porque dos pretendientes a la realeza de la dinastía asmonea o macabea están en pelea, en guerra por cuál de los dos va a reinar, y ambos le ofrecen dinero a Pompeyo para que los ayude. Y finalmente Pompeyo ayuda al que más ofrece, que es Hircano, y Hircano tiene una especie de primer ministro que es Antípater, el padre de Herodes, y que se va a convertir, los romanos cuando conquistan Israel lo convierten en el gobernador bajo el dominio romano, y luego a su hijo Herodes lo nombrarán rey desde los años 40 hasta el año menos 4 de su muerte, y ahí el reino se parte en un reino de Judea, Samaria y Idumea, con Arquelao, un hijo de Herodes el Grande. Esto ocurre en el año menos 4, cuando acaba de morir Herodes. Luego está el reino de Galilea y Perea, que es el reino de Herodes Antipas. Y luego están todos esos territorios al este del lago y del río, que son la Traconítide, la Gaulanítide y otros. En el año 6 de nuestra era, Judea y Samaria y Idumea pasan al mando directo de Roma, al mando de los procuradores, porque el rey o enarca Arquelao ha causado todos los problemas del mundo, los romanos lo destituyen y empieza el gobierno romano, se apropian de esa tierra. Pero como una tierra conquistada, no como una tierra que se ha unido voluntariamente. Y por eso le ponen al mando a un procurador que depende del prefecto de Siria y que es simplemente un recolector de impuestos, porque eso era lo que era un procurador, y impuestos es lo que van a imponer a los judíos. El expolio es lo primero. Fíjense ustedes, la cantidad de impuestos que los romanos le pusieron a los judíos cuando ya tuvieron el dominio directo. Tenían que pagar impuestos sobre la propiedad de las tierras, impuestos sobre los ingresos, impuestos per cápita, o sea, cada persona ganara o tuviera o no ganara ni tuviera, pagaba un impuesto. Impuestos sobre el agua, impuestos por pasar puentes, impuestos de aduanas, sobre todo lo que importaban. Eso, más los impuestos que pagaban al templo, era una carga excesiva. Pero además hubo
claramente un desprecio por la cultura judía y cierto antisemitismo en el mundo grecorromano. Fíjense que los romanos una y otra vez violan la cultura judía, introducen en Jerusalén en Semana Santa los estandartes con los dibujos y los mismos escudos con los dibujos del emperador, que era contra el primer mandamiento que prohíbe hacer y adorar a dibujos, a seres que estén en esta tierra o en el cielo o en el inframundo. Y los romanos adoraban a sus estandartes, adoraban a sus emperadores. Además, introducen la estatua de Calígula en el año 37, si mal no recuerdo, para que lo adoren los judíos. Además, saquean el templo, que el templo tiene las riquezas de los impuestos del templo, y lo saquean una y otra. En la misma época, a través de varias ciudades, como Alejandría, se producen levantamientos contra los judíos por parte de la población griega. Entonces hay un ambiente un poquito pesado y la razón principal es el monoteísmo. El monoteísmo, ¿por qué? Porque cuando una nación combatía contra Roma, sí perdía, admitía que sus dioses eran inferiores y adoptaba los dioses romanos. Y a veces los romanos adoptaban los dioses del país conquistado. Pero los judíos no pueden hacer eso. Y vamos a ver por qué. Los judíos se consideran el pueblo elegido del único Dios, Yahvé. Eso les da un sentimiento de superioridad sobre otras naciones, evidentemente. Y cuando se ven conquistados, sea por Roma o antes por los sucesores de Alejandro, del reino seleucida de Siria, o antes por los persas, no lo pueden admitir, y tenemos aquí esta frase del Apocalipsis de Esdras, que nos revela por qué. Fíjense, es muy claro. Estableciste, le dice el Apocalipsis de Esdras a Yahvé, estableciste a Adán como príncipe, y es por culpa suya que a nosotros, el pueblo que has escogido, hemos caído en el infortunio. Digo todo esto ante ti, Señor, porque has dicho, es a causa de vosotros que he creado el mundo. Las otras naciones que descienden de Adán son como la nada, se asemejan a la saliva o a las gotas de un agua de un cubo, ellas y sus alegrías. Y ahora, he aquí que estas mismas naciones, que son como la nada, nos dominan y nos pisotean. Y nosotros, tu pueblo, al que decías, sois mi primogénito, mi hijo único, al que amo, estamos en sus manos. Si has creado el mundo para nosotros, ¿por qué no lo poseemos por herencia? Así se sentían los judíos ante el Imperio Romano. No podían entender por qué Yahvé los dejaba frente a un imperio que los grababa de impuestos de una forma inmisericordia. Eso ocurría en Judea y en Samaria, que era manejada directamente por Roma, pero en Galilea y en Perea, donde había un rey testaferro que era Herodes Antipas, la situación era igual o más terrible, porque pocos años antes del comienzo de la predicación de Jesús, Herodes Antipas construye dos grandes y bellas ciudades, Séforis y Tiberíades, pero para eso graba de impuestos en forma increíble a la población y además hace exacciones de la comida, de forma que la gente no tiene ni dinero ni comida y tienen que exilarse o convertirse en esclavos o morir de hambre, porque como explica John Dominic Crossan en un famoso libro que es El nacimiento del cristianismo,
Las excavaciones que se han hecho en Galilea han mostrado que los restos humanos de esa época reflejaban un estado de desnutrición pavoroso, pavoroso. Entonces, eso era lo que estaba ocurriendo en Israel en la época de Jesús. Y entonces se desarrolla antes, durante y después de Jesús una tendencia que es el mesianismo apocalíptico y escatológico. Apocalíptico por visiones, escatológico porque esas visiones se refieren al final de los tiempos. Y ese mesianismo predice que Mesías cada vez más poderosos combatirán contra Roma y al final liberarán a Israel. Algunos pretendientes a Mesías en estas épocas fueron Judas de Gamala en los años 4 antes de nuestra era y luego en la época del César, en el 6, protagonizó 2 levantamientos, en uno de ellos se apoderó incluso de Séforis. Ya en la época de la muerte de Herodes el Grande, el pastor Atronge, Simón de Perea, Teudas, el egipcio. El egipcio era un rebelde que se hizo fuerte en el monte de los Olivos, esperando que allí Yahvé lo ayudara a conquistar Jerusalén, de la misma forma que Teudas llegó con sus huestes al río Jordán esperando que Dios le hiciera el milagro, como había ocurrido con Moisés, de secar el río para que él pudiera pasarlo con sus huestes. Luego Menahem, en la época de la guerra, se proclama rey, pero lo asesinan sus enemigos. ¿Qué grupos religiosos existían en esa época? Los quienes colaboraban con Roma, que era la familia muy amplia, porque Herodes tuvo muchas esposas y muchos hijos, a muchas de las cuales esposas y a muchos de los cuales hijos asesinó, por supuesto. Entonces había una gran familia de la nobleza real, esos eran los principales aliados de Roma, y luego los saduceos, que eran la casta sacerdotal alta de donde salían los sumos sacerdotes. ¿Y quiénes eran los rebeldes? Los fariseos, que eran en general los rebeldes intelectuales, pero que tenían un grupo conocido como los celotes, que habían adoptado la lucha armada. Podemos decir que incluso antes de la guerra del 70, Israel se llenaba a menudo de cruces. A la muerte de Herodes en el año -4, Publio Quintilio Varo, el prefecto de Siria que interviene contra las revueltas que hemos visto, crucifica 2.000 ciudadanos, nada menos que en una de las muchas revueltas que hubo. Ahora, poco a poco, ese sentimiento judío, al verse sometidos al Imperio Romano, evoluciona, se va volviendo más agresivo y más esperanzado en conseguir expulsarlos. Fíjese esta frase que viene del comentario de Habacuc, que es uno de los rollos del Mar Muerto, de los que hablaremos. Los Kitim, que son los romanos, desde el profeta Daniel se denomina Kitim a los romanos porque vienen del otro lado del mar. Los romanos y los del diablo no creen en las leyes de Dios. Van hasta los confines de la tierra para tomar posesión de lugares que no son suyos. El miedo de ellos acongoja a todas las naciones. Vienen de lejos para destruir a todos los pueblos como un águila insaciable. El águila es el símbolo de Roma. Sus impuestos devoran a los pueblos año tras año. Pasan a los pueblos por el filo de sus espadas, sin excluir a los niños, a los débiles, los ancianos, las mujeres. Incluso no tienen piedad con el que está en el vientre de su madre. En algún momento del dominio romano,
de Israel, surge este documento que revela cómo se siente la población ante Roma. En esta época de Jesús, y antes, y durante, y en los años siguientes, ¿qué leen los judíos? Leen el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento todavía no existe, como no existe el Nuevo Testamento. Será un grupo de libros que muchos años después se adoptarán como canónicos. Los libros que lee en esta época la gente a partir del libro de Daniel y Isaías, y Ezequiel, que sí estuvieron después en el canon. Los libros más leídos son los Salmos de Salomón, el Testamento de Moisés, el libro de las parábolas de Enoc, el Apocalipsis de Esdras, el primer Apocalipsis de Baruch y el rollo de la guerra y otros documentos sectarios encontrados en Qumran. Y todos esos libros son libros en donde expresan la confianza de que un Mesías acabará expulsando a Roma y que Dios ayudará a ese Mesías y que los ángeles de Dios combatirán con el Mesías contra los romanos y los demonios, que son los aliados de los romanos. Lo único que exigen es que para que Yahvé y su Mesías puedan triunfar, la población tiene que arrepentirse de todas las transgresiones a la Torá, y entonces Yahvé los ayudará, como ayudó Yahvé a los judíos a salir, primero a salir de Egipto, luego a salir de Babilonia, luego a liberarse del imperio seleucida en el siglo II antes de era, y volverá a hacerlo. Pero por eso en los evangelios una y otra vez se repite: arrepentidos, hay que arrepentirse. Y por eso Jesús se enfada con sus apóstoles cuando en la noche en que lo tomaron preso, cuando él les había ordenado orar, ellos se durmieron, porque era importante orar para mostrar a Yahvé el arrepentimiento. El Mesías, en la literatura apocalíptica de la que acabamos de hablar, se define como un rey justo y sabio que expulsará a los romanos, instaurará un reino de justicia sin pecado ni pecadores, preparando así la llegada del juicio final y la inauguración de una nueva creación. Se denomina a este periodo como el reino mesiánico. A medida que diversas rebeliones fueron fracasando, las que hemos mencionado, la literatura fue dotando de mayores poderes al Mesías liberador, equiparándolo con el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el liberador de los últimos tiempos, el que llevará a Israel al éxito contra todas las naciones al final de los tiempos, y en el libro de Israel se denomina como el Hijo del Hombre. Y a partir de la época de Jesús y de en adelante, el Mesías se va confundiendo con el Hijo del Hombre, o sea, se convierte en un liberador del fin de los tiempos. Y hemos dicho ya que Dios ayudará al Mesías siempre y cuando exista arrepentimiento por parte del país. Y ahora veamos de esos documentos algunas citas apocalípticas sobre el Mesías, que indiferentemente se menciona como Hijo del Hombre o como el elegido. Cuando se aproxime el tiempo de su fin para caer, se manifestará la autoridad de mi Mesías. El último gobernante que entonces quede vivo, cuando sea destruido su numeroso pueblo, sea el Imperio Romano, será encadenado y subido al monte Sión, el último gobernante romano. Mi Mesías lo reprenderá por todas sus iniquidades, reuniendo y poniendo ante él todas las acciones de su gente. Luego lo matará. Primer Apocalipsis de Baruch. Y respecto al león que viste que se levantaba de la selva, rugiendo y hablando al águila, o sea, a Roma, y echándole en cara sus injusticias, este es el ungido que el Altísimo reservó para el fin de los días. Los llevará vivos primeramente a juicio, y una vez que les haya reprochado, los aniquilará. Apocalipsis de Esdras.
Reyes poderosos que vivís en la tierra, veréis a mi elegido sentarse en el trono de gloria y juzgar a Azazel, el diablo, y a todos sus compañeros y a todo su ejército en el nombre del Señor de los Espíritus. Libro de Enoc. Ese no es un Mesías pacifista. Definitivamente no lo es. Creo que eso excluye el perfil de un judío, de un Mesías pacifista. Ahora, el juicio final y el reino de Dios. Para la mayoría de los autores sucedería al reino mesiánico, como vimos. Para una minoría llegaría de improviso. La diferencia es que en ese reino mesiánico el Mesías va haciendo que la gente se arrepienta más, sea más santa, de forma que cuando llegue el juicio más gente se salva. Los justos entrarán en el reino y los malvados irán al Seol o a la Gehenna. El Seol, ya hemos hablado, es el inframundo, y la Gehenna era un valle en el este del templo en donde se quemaban las basuras. De ahí viene la Gehenna y el infierno, porque se quemaban las basuras y ahí van a ir los pecadores. Será un reino en este mundo, una nueva creación en una tierra renovada. El libro de Enoc nos dice: y transformaré la tierra y la bendeciré, y haré morar en ella a mis elegidos. Pero los que hayan cometido pecado o crimen no lo aprovecharán. Dicen muy claramente, es una tierra en este mundo, en el más acá, no en el más allá. Y pues con esto hemos terminado por hoy. Tenemos dos perfiles. Realmente uno se adapta plenamente al Israel de la época de Jesús y además a otros varios mesías que surgieron en esa época. El otro realmente no pudo tener lugar en la Palestina del tiempo de Jesús. Es absurdo. Me perdonan este símil, pero es como si un judío se presentara hoy día a las elecciones para alcalde en la Franja de Gaza. Eso no cuadra. Entonces, a partir de ahí vamos a poder desarrollar ya el personaje histórico con sus vivencias, con sus acciones, en el próximo vídeo. Hasta entonces, muchas gracias.